Está encendido el audio. Más o menos, ¿cuántas horas te vas a demorar? Ya, te esperaré. Ya, listo, anda nomás. Profe, buenas tardes. Hola, Buenas jóvenes, tardes. ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué novelas? Bien. tardes, profesor. ¿Cómo están, hijos? ¿Qué novelas? ¿Qué se cuentan? ¿Qué dicen? ¿Todo bien por sus respectivos departamentos? ¿Todo tranqui? ¿No hay Todo problemas? bien, mi perrito. Todo bien, profe. ¿Todo bien? Chévere. Muy bien. Bueno, pues hoy día nos toca hacer dos temitas, ¿no? Bueno, dos, por lo menos dos ya, dos es manejable, ¿no? Primavera Democrática y Ochenio, ¿ya? Bueno, en el examen de admisión viene más Ochenio, ¿ah? Sí, Primavera Democrática no ha venido mucho. Un par de preguntas, medio pichi por ahí. Pero más Ochenio, ¿eh? Ochenio, sobre todo la parte económica, ¿no? La parte económica del Ochenio, es lo que más ha venido. Entonces vamos a analizar esos dos temitas del día de hoy, ¿ya? Voy a hacer primero una pequeña pizarrita para poder ubicarnos en el tema. Bueno, pues vamos a ver entonces la Primavera Democrática, ¿ya? Bueno, se llama así porque es una etapa breve de gobiernos democráticos. Elegidos, ¿no? Elegidos. Elecciones, gobiernos democráticos, elegidos por la gente, ¿no?
Etapa breve, porque luego regresarán los militares otra vez. Vamos a empezar con Prado Ugarteche. Bueno, seguramente el apellido Prado les es conocido, ¿no? Él era hijo del expresidente Mariano Ignacio Prado. ¿Ya? Hijo de Mariano Ignacio Prado. Su papá fue el que se quitó durante la guerra con Chile, pues, ¿no? Era su papá, el presidente que se fue durante la guerra con Chile. Así que él era su hijito, que trató de borrar la mala imagen de su padre, ¿no? Él trató de escribir, pagó historiadores como para cambiar un poco la imagen de su padre, ¿no? Y que no aparezca como un traidor, cobarde, ¿no? ¿Ya? Así que trató de lavar la imagen de los Prado, ¿no? Su hijo, Manuel Prado Ugarteche. Bueno, cuando él está gobernando, se está desarrollando la Segunda Guerra Mundial. Así que en el mundo están en guerra, pues, ¿no? Segunda Guerra Mundial. Eso va a traer consecuencias. Consecuencias. Acá en Perú, consecuencias. Una consecuencia política. Consecuencia política. Tolerancia a los comunistas. Tolerancia a los comunistas. Tolerancia a los comunistas. Porque en la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos y la Unión Soviética eran amigos, pues, ¿no? Aliados. Tú sabes que la Segunda Guerra Mundial enfrentó a, ¿no? A Alemania, Japón, Italia, ¿no? Alemania, Japón, Italia, ¿está claro? Alemania, Japón, Italia. Aquí, Alemania, Japón, Italia, países de ideología fascista. Alemania, ya te voy a explicar eso, tu profe de HU. Alemania, Japón, Italia, versus los tres grandes. Estados Unidos, Inglaterra y la URSS. Estados Unidos, Inglaterra y la URSS. Bueno, y otros países pichis, ¿no? Otros pichis. Pero los tres grandes son estos tres, pues, ¿sí o no? Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Soviética, ¿no? Así que en la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos y la Unión Soviética son aliados. Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, Unión Soviética, aliados. Entonces, como hay alianza con la Unión Soviética, por eso que habrá tolerancia a los comunistas. Y los comunistas no serán perseguidos, porque acá en el Perú había persecución a apristas y comunistas, ¿ya? Persecución a apristas y comunistas, pero ya no va a haber persecución a los comunistas por ser aliados de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Tolerancia a los grupos comunistas. En la parte económica va a haber más exportaciones de materia prima, más exportaciones de materia prima, petróleo, minerales, ¿no? Caucho, más exportación de materia prima. Y vamos a firmar un tratado de préstamo y arriendo. Tratado de préstamo y arriendo con Estados Unidos. ¿Ya? Así que vamos a firmar este tratado, préstamo y arriendo con Estados Unidos. Por este tratado, nosotros le vamos a vender nuestra materia prima a precio barato. ¿Ya? Le vamos a vender la materia prima a precio
barato. Y ellos nos cobrarán bajos impuestos, bajos aranceles. Nosotros, materia prima, barato. Y ellos nos cobran bajos impuestos, bajos aranceles. Tratado de préstamo y arriendo con los Estados Unidos. En la parte social va a haber represión a italianos, alemanes y japoneses. Represión a italianos, alemanes y japoneses. Entonces, ciudadanos de esos países van a ser perseguidos, ¿no? A los italianos se les va a confiscar negocios. Es por eso que los italianos que eran dueños del banco italiano, antes que les quiten su banco, lo vendieron, ¿no? Los dueños del banco italiano, que son italianos, pero antes que les quiten su banco, lo vendieron. ¿A quién se lo vendieron? A la familia Romero. La familia Romero, unos empresarios peruanos, le adquieren su banco, el Banco Italiano, y le cambian de nombre, ¿no? Y lo llaman el Banco de Crédito del Perú, BCP, ¿no? BCP. Así que el Banco Italiano pasó a manos de la familia Romero y lo llamaron el Banco de Crédito del Perú. Alemanes fueron expulsados, ¿ah? Como 370 alemanes fueron expulsados. Entre ellos estaba Max Zulle, el alemán Max Zulle. No lo votaron. Max Zulle, el arqueólogo, pero no, Max Zulle. A la que no votaron fue a María Reich. María Reich, que está investigando Nazca. Bueno, porque no la vieron como un peligro, pues, ¿no? Porque además pensaban que está loca. Porque María Reich vivía en las pampas de Nazca. Tenía una chocita donde vivía. La miraban barrer en el desierto, ¿no? O sea, oh, esa alemana está loca, está barriendo en el desierto, ¿no? Bueno, claro, lo que ella barre son las líneas, pues, aclarando líneas. Duerme en la pampa, ¿no? Duerme en la pampa. Ese le gana el sueño y duerme en la pampa, ¿no? Está tirada ahí, durmiendo. Entonces pensaban que está loca, ¿no? La loca de la carretera, le decían. Bueno, así que no le dijeron nada, pero Max Zulle y otros alemanes fueron echados, ¿no? ¿Ya? Porque los alemanes son enemigos. Además, los japoneses, ¿eh? Muchos japoneses fueron perseguidos, fueron arrestados, acusados de espías. ¿Eh? Acusaron a muchos japoneses de ser espías y los arrestaron. Un grupo fue llevado a Estados Unidos, donde estarán presos allá, en Estados Unidos, acusados de espías, ¿no? Hasta que ya la guerra terminó, ¿no? Así que hubo represión, pues, a ciudadanos de estos países, ¿no? Italianos, alemanes y sobre todo japoneses, ¿no? Sobre todo japoneses. Y el Perú le va a dar total apoyo a los Estados Unidos. Y el Perú le va a declarar la guerra a Alemania. Le declaramos la guerra a Alemania. Pero ya cuando la guerra estaba terminando, pues, ¿no? Al final ya, ¿no? Le declaramos la guerra a Alemania en febrero de 1945. Febrero del 45. Hitler se mata en abril y la guerra termina en mayo. O sea, no mandamos ni un soldadito, pues nada, ¿sí o no? Así que una declaración de guerra simbólica. Simbólica, nada más. ¿Eh? Bueno, un hecho criticable, cuestionable, que el Perú hizo en esa guerra y que tuvimos que pedir perdón al Estado judío de Israel, es que no quisimos aceptar, bueno, el gobierno, Prado, ¿no? Gobierno, a niños judíos. 200 niños judíos, unos 200 niños judíos, huérfanos, sus papás habían muerto, un grupo humanitario europeo los tenía protegidos y les buscaba un hogar que los reciba, un hogar. Y bueno, y acá en Perú, los judíos del Perú aceptaron recibirlos, darles hogar. Lo único que faltaba era que el Perú autorice, dé los permisos para que viajen al Perú. Pero el gobierno no lo autorizó.
no le dio permisos a esos 200 niños judíos para que viajen al Perú. No los autorizamos. Esos niños al final fueron capturados por los nazis, llevados a los campos de concentración y muertos en las cámaras de gas, ¿no? Los mataron en las cámaras de gas, esos pobres niños, que el Perú no quiso aceptar, ¿no? Un acto inhumano del presidente Prado, seguramente antisemita, ¿no? Bueno, ya más adelante el Perú tuvo que pedir perdón, ¿no?, al Estado judío de Israel por no darle, no acoger a esos 200 niños que murieron allá, ¿eh? Así es, cosas que hacen estos gobiernos. Bueno, se va a llevar a cabo, se va a desarrollar el proyecto EASY. El proyecto EASY. El objetivo del proyecto EASY, el objetivo es desarrollar la industria nacional. Ese es el objetivo del proyecto EASY, desarrollar la industria nacional. ¿Qué significa la palabra EASY? La palabra EASY significa industrialización. Industrialización por sustitución de importaciones. Eso significa EASY. La industrialización por sustitución de importaciones. O sea, en lugar de importar hay que fabricar, pues, ¿no? En lugar de importar hay que fabricar. Así que lo que busca este proyecto es que el Perú tenga desarrollo industrial, fábricas, ¿no? Fábricas, y que produzcamos, pues, y no estar comprando todo importado, ¿no? Proyecto EASY, desarrollo industrial del país. Se van a crear corporaciones de desarrollo. Corporaciones de desarrollo. El objetivo es la mejor explotación. Mejor explotación de los recursos naturales del país. La mejor explotación de los recursos naturales del país a través de las corporaciones de desarrollo. Por ejemplo, se crea la Corporación del Amazonas. Esta Corporación del Amazonas era para explotar el caucho, ¿ya? Mejor explotación del caucho. O la Corporación del Santa, para aprovechar minas de Ancash, ¿no? Así que para eso crean, para aprovechar mejor nuestros recursos naturales. Vamos a tener guerra contra Ecuador. Esta guerra fue en el año 41. Guerra contra Ecuador en el año 41. Bueno, ¿cuál es el motivo, la causa por la cual Ecuador nos para haciendo guerra, no? Por Tumbes, Por territorio. Jaén y por Maynas. Así que Ecuador siempre nos para haciendo la guerra por eso, ¿no? Tumbes, Jaén y Maynas. A ver. El Perú lo voy a hacer acá, ya, después lo borro. Bueno, acá el Perú tenía Chinchón, así era Perú antes, Chinchón. Acá se encuentra Ecuador. Ecuador. Bueno, y Ecuador siempre nos reclama Tumbes, Jaén y Maynas. Eso es lo que Ecuador nos reclama, Tumbes, Jaén y Maynas. Ecuador quiere llegar hasta el Amazonas.
Ese es su objetivo, llegar hasta el Amazonas. Así que esto va a motivar una serie de conflictos con Ecuador. El detonante fue el ataque ecuatoriano a Aguas Verdes. Ataque ecuatoriano a Aguas Verdes. Los ecuatorianos nos atacaron por aquí, Tumbes, Aguas Verdes, y nos atacaron por aquí, zona de Maynas. Nos atacan por la zona de Tumbes, Aguas Verdes, y nos atacan por Maynas. Por ahí se meten a territorio peruano. Y esto desencadenó la guerra. Bueno, el Perú tenía poderío militar. Teníamos poderío militar. Teníamos tanques, aviones, submarinos. Así que teníamos poderío militar. El que estuvo a cargo de las operaciones era Eloy Ureta. Así que el que estuvo a cargo era Eloy Ureta. Eloy Ureta. Él dirigía las fuerzas militares. Eloy Ureta. El Perú usó divisiones aerotransportadas. O sea, soldados enviados en aviones. Bajando en paracaídas. En paracaídas, ¿no? Tropas llevadas en aviones, ¿no? Imagínate, desde el aire, nuestros soldados en paracaídas, aerotransportadas. Y realizamos con éxito, ¿no? La ocupación de territorio ecuatoriano con tropas aerotransportadas. Dicen que lo hicimos tan bien, pero tan bien, que hasta Hitler nos felicitó. Eso dicen, ¿no? Que hasta Hitler nos felicitó. Bueno, cosa que yo no tengo pruebas, pero eso dicen, ¿no? Que Hitler nos felicitó, cosa que yo dudo mucho también, ¿no? Que Hitler nos haya felicitado. Pero bueno, el Perú ganó la guerra, pues, ¿sí o no? Ganó. Así que, resultado, victoria peruana. Victoria peruana en la batalla de Zarumilla. Victoria peruana, batalla de Zarumilla. Invadimos territorio ecuatoriano, ¿ya? Nos metimos a territorio ecuatoriano. Ellos nos atacaron, nosotros los botamos y luego nos metimos a invadir territorio ecuatoriano. El héroe de esta guerra, el héroe fue Quiñones González. Héroe de esta guerra, Quiñones González. ¿Y qué hizo Quiñones para ser héroe? Bueno, los ecuatorianos tenían dos zonas fuertes, Rancho Chico y Quebrada Seca. En esta zona de Rancho Chico y Quebrada Seca tenían artillería, tenían ametralladoras, y el ejército peruano no podía avanzar. Así que Quiñones fue enviado con otros aviadores para atacar las posiciones de Quebrada Seca. Bueno, y estaban ahí bombardeando, ¿no? Quebrada Seca. Pero la artillería ecuatoriana, ¿no? Desde aquí le dieron a Quiñones. Su nave se incendió. Bueno, dicen que él pudo saltar en paracaídas, ¿no? Y salvar su vida. Otros dicen que no pudo salir, se le atracó la cabina, ¿no? Se atracó y no pudo salir. Bueno, dice, como ya no pudo salir, para algunos pudo salir, pero no lo hizo. Para otros no pudo salir, ¿no? Bueno, ahí queda el debate, pues, si pudo salir y no lo hizo, o no pudo, ¿no? Bueno, la cosa es que él estrelló su avión contra los ecuatorianos, ¿ya? Así que su avión cayó en picada contra las tropas ecuatorianas de Quebrada Seca, ¿no? Y ahí murió él, pero también murieron muchos ecuatorianos, ¿no? Y acabó con su artillería. Bueno, y por eso es que Quiñones es héroe del Perú, ¿no? Héroe de la FAP. Héroe de la FAP. Quiñones. Por eso que el cielo del Perú se llama cielo de Quiñones. Cielo del Perú, cielo de Quiñones. Así se llama el cielo, ¿eh? El mar es el mar de Grau y el cielo de Quiñones.
Mar de Grau, cielo de Quiñones. Y por esto aparecía en el billete de 10 soles, ¿no? ¿Y cuándo fue la muerte de Quiñones? 23 de julio 1941. Por eso que este 23 de julio lo han declarado feriado, ¿no? 23 de julio, feriado, ¿no? Muerte de Quiñones González, ¿eh? Bueno, ganamos la guerra. Protocolo de Río. Protocolo de Río. Bueno, por el protocolo de Río, carita feliz, se acordó que Tumbes, Jaén y Maynas va a ser del Perú. Tumbes, Jaén y Maynas, Perú. Así que eso establece, ¿no? Tumbes, Jaén y Maynas va a ser del Perú. Vamos a ver por acá. A ver, vamos a ver. Acá tenemos el mapita del Perú. Así es ahora. Bueno, antes teníamos acá un chinchón. ¿Ya? Así era el mapa. Chinchón. Bueno, ¿qué se acordó en el protocolo de Río? Que Tumbes, Jaén y Maynas es de Perú. Eso nos pertenece. Pero como nosotros somos buena gente, ¿no? No nos gusta ver sufrir a otros, les dimos territorios a Ecuador. Les dimos territorios. Les dimos acá la zona de Quijos y les dimos acá la zona de Canelos, no, de Sucumbios. La zona de Sucumbios. Así que les dimos a Ecuador, Quijos y Sucumbios. ¿Ya? Se los cedimos. Y el mapa quedó así, ¿no? Ahora el mapa quedó así, con su cacho, con su cacho. Así que esta parte se lo cedimos a Ecuador, ¿no? Y así nos nació el cacho. O sea, ganamos la guerra, Ecuador acepta que Tumbes, Jaén y Maynas nos pertenecen, pero nosotros le dimos las zonas de Quijos y Sucumbios a los ecuatorianos, ¿no? Muy bien, y así acabó pues esta guerrita y con el reconocimiento de Tumbes, Jaén y Maynas como territorio peruano. Aunque Ecuador nunca cumple su palabra, Ecuador nunca cumple. Ecuador se ha caracterizado por no cumplir sus compromisos. Siempre firman tratados y después de un tiempo dicen que no valen, ¿no? Por eso que más adelante buscarán pretextos para decir que el tratado no vale, ¿no? No vale. Y luego volverán a reclamar Tumbes, Jaén y Maynas. Por eso que más adelante vamos a tener dos guerras con Ecuador. El 81 y el 95. Que ya lo veremos más adelante. Muy bien, así que esto es lo más importante del gobierno de Prado. Se está desarrollando en Europa la Segunda Guerra Mundial, que favorece nuestras exportaciones. Pero por el tratado de préstamo y arriendo, le vendimos la materia prima barata a Estados Unidos. Y ellos nos cobran bajos impuestos, ¿no? Proyecto EASY, ¿qué es lo que busca? Desarrollar la industria nacional. EASY significa industrialización por sustitución de importaciones. EASY. Corporaciones de desarrollo. El objetivo es la mejor explotación de los recursos naturales del país. Y la guerra contra Ecuador por los reclamos de siempre. Tumbes, Jaén y Maynas. Guerra que el Perú ganó, victoria de Zarumilla, y se firma el protocolo de Río, por el cual Ecuador acepta que Tumbes, Jaén y Maynas son del Perú. Pero nosotros les dimos Quijos y Sucumbios a los ecuatorianos. Y ya el mapa quedó así establecido. Muy bien, sobre este gobierno entonces que hemos analizado, ¿tienen alguna preguntita? ¿Alguna pregunta, algo por ahí que quieran que les aclare? Una pregunta, profe. Sí, papito, pregunta. ¿Por qué se dice que el gobierno de Prado Ugarteche desperdició la oportunidad de modernizar el Perú? Desperdició la oportunidad de modernizar el Perú. ¿Quién dice eso? Aquí en mi libro. ¿Y por qué dice eso? No
no sé. ¿A qué se referirá? Seguramente se habrá referido a que a lo mejor por la Segunda Guerra Mundial, a lo mejor, ¿no? Por la Segunda Guerra Mundial, el Perú pudo sacar provecho de las materias primas, ¿no? Pudo sacar provecho de la materia prima, ¿no? Pudo. Por la Segunda Guerra Mundial hay una gran demanda de materia prima, una gran demanda. Y como hay una gran demanda de materia prima, entonces el precio debe subir, pues, ¿sí o no? El precio debe subir, ¿no? El precio. Y el Perú debería tener harto dinero, pues, ¿sí o no? Harto dinero por la materia prima, ¿no? Dinero que se pudo haber usado en desarrollar el país, pues, ¿sí o no? Desarrollar el país, ¿no? Modernizar el país, ¿no? Así es, pero Prado, que era hincha de Estados Unidos, entonces negoció un tratado de préstamo y arriendo con Estados Unidos, ¿no? Y por el cual le vendimos nuestra materia prima baratito nomás a los Estados Unidos como apoyo a los Estados Unidos. Y entonces el Estado no tuvo los enormes recursos económicos que pudo haber tenido si le vendíamos la materia prima al precio real, pues, como debería ser, ¿no? Así que yo creo que por ahí seguramente puede ir lo que dice tu texto, ¿no? Que no le sacamos provecho al contexto de la Segunda Guerra Mundial para vender nuestras materias primas a precios elevados por la fuerte demanda y dinero que hubiese servido para mejorar el Perú, ¿no? Modernizar el Perú, hacer infraestructura en el país, ¿no? Así es, Profe, querido Pulpín. o sea, el proyecto Easy no funcionó. El proyecto Easy no tuvo que digamos, un gran apoyo del Estado, ¿no? Porque para esto, ¿qué se necesita? Plata, ¿sí o no? Se necesita plata, ¿no? Así es, para poder desarrollar la industria se necesita dinero, maquinaria, tecnología, ¿no? Tecnología. Y para eso el Estado necesita dinero. Por eso que se construyeron algunas fábricas, pero no masivamente, pues, ¿sí o no? No masivamente, ¿no? Así es. Algunas fábricas aparecieron, pero no masivamente, ¿no? Por eso que el Perú no fue un país industrializado. Así que no tuvo un gran éxito, ¿no? Su llamado proyecto. Y hasta el día de hoy, el Perú no es un país industrializado. Hasta hoy. El Perú sigue viviendo de las materias primas, ¿no? No tenemos todavía un desarrollo industrial acá, ¿eh? Acá en el Perú, en lugar de fábricas, se abren comercios, ¿no? Comercio, en lugar de compra y venta, ¿no? De venta, ¿no? Así es. Y no de industria, ¿no? Eso no hay. Hasta ahora no hay industria en el Perú. ¿Está bien, papito? Gracias, profe. Gracias, profe. Ya, así es. Ese es lo lamentable, ¿no? Sí, pues. Más bien, en lugar de que haya más industrias, hay menos industria, ¿no? Sí, pues. Y lo que hay más son centros comerciales, ¿no? Acá, por ejemplo, en Lima, Avenida Argentina, debe ser zona industrial, ¿no? Pero hoy, en lugar de fábricas, hay más comercios, ¿no? Comercios, con venta de productos, ¿no? Venta de productos, comercio. Fábricas que había, como fábrica de zapatos Diamante, fábricas de fideos Nicolini, esas fábricas han desaparecido. Ahora son galerías comerciales, ¿no? Sí. Así que en lugar de más industrias, hay menos industria en el país. Bueno, Bustamante y Rivero. Bustamante y Rivero tenía el partido Fredena. Partido Fredena. ¿Ya? Fredena. Bueno, este partido fue un partido anti-oligarquía. Anti-oligarquía. ¿Ya? O sea que es un partido que está contra ese grupito de familias ricas y poderosas, ¿no? O sea que es un partido que está más a la izquierda, ¿no? Más a la izquierda, el partido de Bustamante y Rivero. Sus principales obras que hizo Bustamante.
La ley de 200 millas. Ley de las 200 millas de mar territorial. 370 kilómetros de mar territorial. Bueno, esto de las 200 millas no le gustó para nada a los Estados Unidos, ¿eh? Estados Unidos. Bueno, porque Estados Unidos quiere que los mares sean libres, pues, ¿sí o no? Sean libres, pero ¿para qué? Para que sus poderosas empresas pesqueras lo puedan explotar, ¿no? Por eso que Estados Unidos solo acepta 12 millas, nada más. 12 millas. Así que para Estados Unidos, tu mar es hasta las 12 millas, nada más. De ahí para adelante es más libre, lo puede aprovechar cualquiera. Y no acepta que Perú tenga 200, dijeron no, 12 nomás. Y nos amenazan con sanciones si nos metemos con barcos norteamericanos. Si algún barco norteamericano viene a pescar ahí en esas aguas y nosotros la atacamos o la capturamos, nos amenaza Estados Unidos con fuertes sanciones, ¿no? Pero al final otros países también establecieron 200 millas. Ecuador, Chile, 200 millas. Y luego todo el mundo, 200 millas, 200 millas, 200 millas, ¿no? Y como ya todo el mundo empezó con 200 millas, pues ya Estados Unidos ya fue, ¿sí o no? Ya no pudo hacer nada contra el mundo, ¿no? Y ya, caballero, tuvieron que aceptar 200 millas de mar territorial, ¿sí o no? Bueno, también se crea la empresa petrolera fiscal. La empresa petrolera fiscal, EPF. Empresa petrolera fiscal, empresa del Estado. Bueno, esa empresa hoy se llama Petroperú. Hoy es Petroperú. Así le puso Velasco, ¿no? Velasco le puso Petroperú. ¿Eh? Petroperú. También se construyen unidades vecinales. Unidades vecinales. ¿Ya? Unidades vecinales. Que son complejos habitacionales, ¿no? Complejos habitacionales, ¿ya? Edificios multifamiliares, ¿no? Edificios multifamiliares para personas de clase media, media baja, pues, ¿no? Así es, edificios multifamiliares, departamentitos, ¿no? Simples, para las clases medias o medias bajas que puedan pagarlo, ¿no? Unidades vecinales. Acá en Lima hay bastantes de esas. Bueno, en el aspecto social, se promulga la ley de Yanaconaje. Ley de Yanaconaje. Esta ley de Yanaconaje establece el pago de salario a los campesinos. Pago de salario a los campesinos. O sea, págale con dinero, con dinero. Por ejemplo, esto de acá, esta es una hacienda. Esto es una hacienda. Hacienda y cosas, la agricultura, pues no. Agricultura, ganadería, ¿no? Hacienda. Muy bien. Esta es la casa del hacendado. El gamonal, ¿no? Esto de acá son las tierras del gamonal. Tierras del gamonal. Por acá encontramos parcelas. Parcelas, que son trozos de tierra, pedazos de tierra, parcelas. Y estas parcelas es de los yanaconas. Yanaconas. Entonces, el yanacona es un campesino que trabaja la tierra del gamonal. Yanacona.
campesino que trabaja la tierra del gamonal. Y el gamonal, por su trabajo, no le da dinero. Una parcela, un trozo de tierra que ese yanacona debe trabajar y de eso mantenerse, pues, ¿no? Así que una parcela que el yanacona lo tiene que trabajar y de eso mantenerse, ¿no? Así que no recibe dinero, no recibe dinero. El yanacona es como un siervo, es como un siervo del sistema feudal. Así el yanacona, como un siervo del sistema feudal. Bueno, ahora la ley, ¿qué obliga? Págale con dinero, pues, ¿sí o no? Págale con plata. ¿Quieres que trabaje tu tierra? Págale con dinero, ¿ya? Con dinero, ¿está claro? Con plata. Eso es lo que obliga la ley del yanaconaje, que al yanacona no se le pague con un trozo de tierra para que lo trabaje y viva de eso, sino que se le pague con dinero, ¿no? Ley del yanaconaje. Bueno, también aparecen las primeras barriadas en Lima. Primeras barriadas en Lima. ¿Y qué es una barriada? Una barriada es una zona urbana pobre, ¿no? Muy pobre. Una barriada, una zona urbana muy, muy pobre. Generalmente aparecieron en los cerros, ¿ya? Cerros pelados que tenemos en Lima, pero no son los cerros verdes de la sierra, ¿no? O selvas, son cerros pelados, tierra, pura tierra que tenemos acá en Lima. Construyen su casa en los cerros. Ahí no hay pista, no hay vereda, no hay luz. Casitas de material frágil, estéreas, cartones, ¿no? Maderitas. No tienen agua. Tienen que comprar agua, cilindro. No tienen luz. Se iluminan con velas. No tienen desagües. Hacen envasín. O construyen silos. Huecos en la tierra, ¿no? Huecos en la tierra. Lo cubren con madera. Y ahí nomás hacen, ¿no? Silos. Zonas extremadamente pobres, ¿no? Extremadamente pobres. Viviendas precarias, ¿no? Así que en Lima empezaron a aparecer barriadas. Hoy hay bastantes, lamentablemente, ¿no? Hoy hay bastantes. Hay zonas de Lima donde hay barriadas nuevas, ¿no? Porque las barriadas viejas hoy son distritos, bueno. Claro, las barriadas viejas hoy son distritos, casas de cemento, gente que ha progresado, ¿no? Pero las barriadas nuevas, ¿no? Todavía viven así, ¿no? En condiciones precarias, ¿no? Así que entonces en Lima empezaron a aparecer barriadas, gente que migra de la sierra a la capital, ¿no? Época de Bustamante y Rivero. Va a haber crisis económica. Crisis económica. La causa es que va a haber menos exportaciones por el fin de la Segunda Guerra Mundial. Así que la Segunda Guerra Mundial ya terminó. La Segunda Guerra Mundial ya acabó. Y como ya acabó, hay menor demanda de materia prima. Menor demanda, menor precio, ¿no? Así que estamos caídos de plata. Y encima aplica medidas heterodoxas. Medidas heterodoxas. ¿Cómo es eso de medidas heterodoxas? Control de precios. Control de precios. El Estado fija el precio de los productos. ¿Ya? El Estado fija el precio de los productos. Y el Estado fija precios bajos, supuestamente para favorecer al pueblo.
Así que el Estado fija el precio de los productos y fijan precios bajos para favorecer al pueblo. Pero esos precios que el Estado fija no favorece al empresario. Si el empresario no ve ganancia, no invierte, pues no, no invierte. No hay inversiones, no hay inversiones, no hay productos, escasez, escasez, genera escasez. No hay inversiones, no hay trabajo, desempleo. No hay inversiones, no hay impuestos para el Estado, ¿no? No hay impuestos, así que eso afecta al empresario, ¿no? Y el empresario es el que produce, el que genera trabajo y paga impuestos, pues no. Y si no le conviene ese precio, no gano, no invierto, pues no. Me llevo mi plata a otro país, pues no. Así que eso afecta la economía porque ahuyenta las inversiones de los empresarios. Control de precios. También proteccionismo. Proteccionismo, ¿cómo es? Se cobran altos impuestos a los productos extranjeros. Altos impuestos a los productos extranjeros. Supuestamente para favorecer al productor nacional, ¿no? Así es. Cobramos altos impuestos al producto extranjero para favorecer al productor nacional. Pero si yo le cobro altos impuestos a esos productos extranjeros, ellos me cobran a mí altos impuestos, ¿no? Y eso perjudica las exportaciones, pues afecta a las exportaciones, ¿no? Subsidios. Subsidios. O sea, el Estado aplica subsidios. ¿Y qué cosa es subsidiar? Que el Estado pone parte del precio de los productos. El Estado pone parte del precio. A ver, un tarro de leche, ¿cuánto cuesta? 4 soles. El Estado dice, ese tarro de leche cuesta 1 sol. 1 sol. El Estado, o tú pones 1 sol, pero ¿quién pone los 3 soles? El Estado, pues no. Tú pones 1 sol y el Estado pone 3 soles, ¿no? O sea, subsidio. Y se subsidia todo, ¿no? Leche, arroz, azúcar, pollos, carnes, subsidian todo, ¿no? Y el subsidio genera gasto al Estado. Gasto al Estado. Y el Estado quiebra, pues ¿sí o no? El Estado quiebra, ¿no? Medidas heterodoxas. Medidas que también aplicó Alan García. Alan García aplicó medidas heterodoxas. Y al final nos vamos a la quiebra, ¿no? Ruina económica, opción. Así que eso no funciona. ¿Está claro? Medidas heterodoxas no sirven, no funcionan. Por eso que el Perú está en crisis económica. Y va a haber crisis política. Crisis política. Crisis política. Crisis política, ¿por qué? Bueno, el APRA, el Partido Aprista Peruano, el APRA domina el Congreso. El APRA domina el Congreso. Ellos dominan el Congreso. Porque Bustamante y Rivero, que quería ser demócrata, buena gente, ¿no? Bustamante les dio tolerancia a los apristas. Bustamante no persiguió a apristas. Los apristas pudieron postular en elecciones para el Congreso, ¿no? Para el Congreso. Así que el APRA, Bustamante les dio tolerancia. ¿Por qué los apristas votaron por él, no? Como los apristas votaron por él, ya, tolerancia. Ya no persecuciones. Pueden andar libremente. Postulen al Congreso, ¿no? Tolerancia con Bustamante. Bueno, y los apristas postularon y lograron mayoría en el Congreso, pues. Así que ellos tienen mayoría en el Congreso. Así que ellos dominan el Congreso. Y ellos le harán oposición a Bustamante. Serán oposición a Bustamante, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió para que sean oposición a Bustamante? Pues ellos querían gobernar el Perú desde el Congreso. Quieren que Bustamante sea un títere del Congreso. Quieren que sea una DINA. Una DINA, eso quieren, ¿no? Que Bustamante sea una DINA, una títere del Congreso. Pero Bustamante dijo, no, yo no soy títere de nadie. A mí nadie me manda. Y entonces, como no quiso ser títere del Congreso aprista,
el APRA le hace oposición, no lo deja gobernar, le para censurando ministros, le paran bloqueando sus leyes, todo, ¿no? Lo tienen fregado Bustamante desde el Congreso, ¿no? ¿Castilla? ¿Ah? Hola, ¿me estás hablando? Como el presidente Castilla. Como a Castillo, como a Kuczynski, pues, ¿sí o no? Igualito, no lo dejan gobernar. Así que oposición a Bustamante. Además, el APRA protagoniza el llamado crimen Graña. Crimen Graña. ¿Qué es el crimen Graña? El asesinato del director del periódico La Prensa, Francisco Graña. El periódico La Prensa era antiaprista. La prensa, ¿no? Antiaprista. La prensa. Y la prensa, dirigido por Francisco Graña, paraba criticando al APRA. Y denunciaban la corrupción del APRA. ¿Ya? Donde diputados del Congreso apristas estaban metidos en actos de corrupción. Entonces, el director del periódico La Prensa, Francisco Graña, denunciaba la corrupción. Dijo, voy a dar los nombres de esos corruptos diputados. Y en eso lo mataron, ¿no? Cuando iba por las calles de Lima, bajaron de un auto un par de individuos y uno de ellos le disparó por la espalda, ¿no? Y lo mató al director de La Prensa, Francisco Graña, ¿no? Bueno, ya después se probó que era un aprista, ¿sí o no? Los apristas mataron a Francisco Graña, director del periódico La Prensa. Además, se produce la rebelión del Callao. Rebelión del Callao. En el Callao hubo una rebelión de apristas iniciada por marineros apristas. Lo iniciaron marineros apristas, apoyados por estudiantes, trabajadores apristas. Se amotinaron en el Callao pidiendo la renuncia de Bustamante Rivero. Tomaron el Real Felipe, se apoderaron de armas, tomaron el control de los barcos de guerra, amenazaron bombardear la casa de gobierno pidiendo la renuncia de Bustamante. El gobierno mandó el ejército, mandaron a las tropas. Hubo enfrentamientos en el Callao entre apristas y el ejército. Al final, los apristas van a ser derrotados. Los líderes de la rebelión van a morir. Y por esto, el APRA fue declarado ilegal. El APRA fue declarado ilegal, ¿no? Bustamante los declara ilegales y los apristas serán perseguidos. Así que ahora los apristas vuelven a ser perseguidos. Tienen que escaparse, esconderse, ¿no? Hay orden de arresto contra los apristas. Muchos pudieron escaparse del Perú yendo por las fronteras, otros fueron capturados, fueron a la cárcel. Las cárceles llenas de apristas. El papá de Alan García estuvo ahí preso, aprista. Haya de la Torre era intensamente buscado por la policía. Se tuvo que refugiar en la Embajada de Colombia, tuvo que pedir asilo en la Embajada de Colombia, Haya de la Torre, ¿no? Y así el aprismo vuelve a la ilegalidad, ser perseguido, ¿eh? Bueno, y se va a producir la llamada revolución restauradora. La revolución restauradora. El líder va a ser Manuel Odría. Y va a tener el apoyo de la oligarquía. El apoyo de la oligarquía, de ese grupo de familias ricas y poderosas. Así que el general Odría se va a rebelar, pues, ¿no? El general Odría se va a rebelar, ¿ya? Diciendo que el Perú está hecho un desastre, una crisis total, ¿no? Crisis política, crisis económica, protestas sociales, desempleo, ¿no? Revueltas campesinas. O sea que el Perú está hecho un caos, un desastre, ¿no? Y bajo esa explicación, bajo ese motivo, Odría dará golpe de Estado, ¿no? Lo que llamó revolución restauradora, para restaurar el orden decía, ¿no?
restaurar la economía que está quebrada, ¿no? Restauradora. Y Odría tendrá apoyo de la oligarquía, de ese pequeño grupito de familias ricas y poderosas del país que fueron perjudicadas por Bustamante y Rivera. Así que lo votaron a Bustamante, ¿no? Lo votaron del Perú, fue una larga sesión. Y Odría tomará el poder. Y así comenzará una nueva etapa, el llamado ochenio, pues el ochenio de Odría. Bueno, y eso es lo más importante que ocurrió entonces, queridos amiguitos, en la etapa llamada Primavera Democrática. Bueno, ya llegó nuestra querida tutora, que tuvo su asamblea magna. ¿Está claro la pizarrita? ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Aportes? ¿Comentarios? Profesor, disculpe, ¿podría repetir una vez más lo que era la rebelión del Callao? Es que se me malogró un audífono, no puedo escuchar bien. Por favor. Rebelión de marineros apristas del Callao. Rebelión de marineros apristas del Callao. Esta rebelión de marineros del Callao estalló un 3 de octubre de 1948, ¿no? Rebelión de marineros apristas del Callao. ¿Qué cosa querían? ¿Qué cosa querían? Querían la renuncia de Bustamante y Rivera. Eso es lo que pedían, ¿no? La renuncia de Bustamante y Rivera. Bueno, ellos querían que Bustamante renuncie para que Haya de la Torre sea presidente, pues, ¿no? Así que ellos se van a rebelar en el Callao, ¿ya? Y estudiantes apristas, trabajadores apristas fueron al Callao y se unieron a su rebelión, ¿no? Callao. Ahí lograron tomar el Real Felipe, lograron tomar barcos de guerra, ¿no? Pero el gobierno mandó al ejército a cargo del general Odría y los derrotaron, ¿no? Hubo enfrentamientos en el Callao entre estos apristas y el ejército. Al final el ejército ganó, ¿sí o no? Ganó. Y por esta rebelión de marineros apristas del Callao es que el gobierno establece que el APRA es un partido ilegal, ¿no? Y los apristas serán perseguidos, ¿no? Serán perseguidos por esta rebelión y serán encarcelados, ¿no? Esa fue la rebelión de marineros apristas del Callao, ¿no? Muy bien, ¿ya te ubicaste? Profesor. Sigue. ¿Sí? Ya, muy Sí. bien. Otra pregunta más que quieran hacer por ahí. Pueden hacerlo con confianza. ¿Otra preguntita? ¿Nada? ¿Está bien? Profesor, la ley de emergencia también seguía en... No, esa ley de emergencia o fue ya en la la habían época quitado. de Sánchez Cerro. Ajá, claro, pero ese también fue para perseguir a los apristas, ¿no? O sea, Sí, también. ¿ahí también estaba o no? Ya la habían sacado. Para reprimir al aprismo, ¿no? Ley de emergencia que dio Sánchez Cerro. Así es. Esa fue época de Sánchez Cerro. Muy bien. Gracias. Ya, listo. Bueno, vamos a ver el ochenio de Odría. Ochenio de Odría. 48-56. Bueno, a esta etapa también se le conoce como restauración oligárquica. Etapa de la restauración oligárquica. Porque con Odría, ¿no? Con Odría se restaura el poder de la oligarquía. Tanto político como económico, ¿no? Con Odría, ¿eh? Así que la oligarquía que se vio perjudicada con Bustamante, otra vez recuperará protagonismo, ¿no?
con Odría. Muy bien. A ver, el gobierno de Odría tiene dos fases. Dos fases. ¿Ya? Dos fases. Si hacemos una línea de tiempo, vamos a encontrar que del 48 hasta el 50 es un gobierno de facto. Un gobierno de facto es un gobierno que llega por golpe de Estado, pues, ¿no? Un gobierno de facto es por golpe de Estado. Golpe de Estado. Facto. Golpe de Estado. Del 50 al 56 va a ser un gobierno constitucional. Pero entre comillas nomás. Porque supuestamente ganó elecciones, ¿no? Pero con fraude, pues, ¿sí o no? Elecciones con fraude, ¿no? Constitucional. ¿Eh? Muy bien. En su gobierno se va a producir lo que se conoce como la bajada al llano. La bajada al llano. A ver, se convocaron a elecciones. Elecciones 1950. En estas elecciones, Odría, el general Odría, renuncia a la presidencia. Ya, renuncia a la presidencia para ser candidato. Así que el general Odría renunció a la presidencia para ser candidato. Porque la Constitución del 33 prohíbe que el que es presidente sea candidato. Así que la Constitución prohíbe que el que es presidente sea candidato. O sea, si Odría es presidente no puede postular. Entonces renunció. Dejó de ser presidente para ser candidato. Dejó de ser presidente para ser candidato. Y eso se llama bajada al llano. Dejo de ser presidente para ser candidato, ¿no? Bajo al llano. Ya no voy a ser presidente, soy candidato. Bajo al llano. Eso es lo que hizo Odría. Le dejó la presidencia al general Zenón Noriega. Así que le dejó la presidencia al general Zenón Noriega, que era su compadre, ¿no? Dijo, le encargo la presidencia, compadre, no se acostumbre porque ya vuelvo. Y Odría postuló como un simple candidato. Pero Odría va a ser candidato único. Candidato único. ¿Por qué? Porque a los demás candidatos no lo dejaron postular, pues. Le buscaron motivos para que no postulen. Su principal candidato, el general Montán, Ernesto Montán, le hicieron acusaciones de estar vinculado con el APRA, de haber organizado una rebelión en Arequipa contra Odría. Acusaciones falsas, y por eso no lo dejaron postular, lo metieron preso encima. Entonces Odría postuló solo y ganó, pues, ¿no? Postuló solo y ganó. ¿Ya? Y así será, entre comillas, candidato o un presidente constitucional. ¿Ya? Así que a esto se le conoce en la historia como la bajada al llano. El año 50 hubo elecciones y Odría renunció a la presidencia para ser candidato. Baja al llano, de presidente a candidato. Pero se presentó solo, porque no hubo más contendientes, porque no los dejaron, ¿no? Los metían presos. Y por eso que Odría postuló solito y ganó, ¿no? Bajada al llano, no se olvide. También se va a producir lo que se conoce en nuestra historia como el huaico andino. Así lo llaman, el huaico andino. Bueno, el huaico andino son las migraciones. Las migraciones, pero masivas, ¿no? Del campo a la ciudad. Migraciones masivas del campo a la ciudad.
Y esto origina que proliferan las barriadas. Lima, sobre todo Lima, se va a llenar de barriadas. Los cerros. Prácticamente ni un cerro va a quedar libre, ¿no? Todos los cerros estarán llenos de casitas pobres, de esteritas, ¿no? Son condiciones bastante precarias. Zonas desérticas, ¿no? Empezaron a llenarse de casitas pobres, ¿no? Esteritas, ¿no? Barriadas. Bueno, esas barriadas hoy ya son distritos, pues, ¿no? Hoy ya son distritos, ya han progresado. Y también la cholificación de Lima. ¿Y por qué le dicen la cholificación de Lima? Bueno, porque antes Lima de los años 40 era una Lima más blanca, ¿ya? Lima en los años 40 era más gente blanca. Gente de clase media para arriba, ¿no? Clase media para arriba. Principalmente clase media para arriba. Gente más blanca, ¿ya? Pero ahora es una Lima ya más provinciana. Lima mestiza. Lima de muchos colores, pues, ¿no? Somos así. Eso es la cholificación de Lima, ¿ya? Limeño casi no existe, ¿no? Mayormente somos de raíces provinciales. Bueno, la gente emigra por razones obvias, ¿sí o no? Razones obvias, ¿no? En las comunidades, sobre todo en las comunidades, ¿no? Hay pobreza, hay atraso, hay miseria, hay hambre, hay explotación. No hay oportunidades. Y entonces migran a las ciudades, ¿no? A buscar trabajo. Algo conseguirás. Bueno, no hubo trabajo para todos, ¿no? Porque había pocas fábricas. Pocas fábricas. Pocas fábricas. Entonces, algunos campesinos lograron volverse obreros, pero no todos, porque había pocas fábricas. Así que muchos tuvieron que dedicarse a oficios menores, ¿no? Carpintero, zapatero, gasfitero, albañil, ¿no? Oficios menores. Y otros, bueno, ambulantes, pues comercio ambulatorio, ¿no? ¿Ya? También viene por oportunidades educativas, ¿no? Porque en Lima se están haciendo enormes colegios, grandes colegios, pues, ¿no? Entonces quieren que los hijos estudien y sean profesionales. ¿Quién es la esperanza de progreso de una familia pobre? Los hijos profesionales, ¿no? Así es. Por eso también viene, para que el hijo estudie, se prepare, vaya a una universidad, ¿no? Por eso que los padres se alegran mucho cuando el hijo estudia y lo presentan con orgullo a la familia, ¿no? Mi hijo profesional, ¿eh? Bueno, así que de esa manera es que la sierra se fue despoblando, las zonas rurales se fueron despoblando y las zonas urbanas se fueron llenando de gente, pues, ¿sí o no? Así es, las zonas rurales fueron quedando vacías y las zonas urbanas se fueron llenando de gente, ¿no? Y hoy, pues prácticamente el 70% de la población peruana vive en ciudades, pues, ¿no? 70% vive en ciudades. Antes era al revés. Antes la gente vivía más en el campo, ¿no? Zonas rurales. Ahora en ciudades. Lima concentra casi la tercera parte de la población peruana, pues, ¿no? Tercera parte de la población peruana está en Lima. Lima. Una ciudad en un desierto, ¿no? Lima es una ciudad en un desierto. Así es, la tercera parte de la población peruana vive en un desierto que es Lima y que depende del río Rímac, ¿no? Depende del río Rímac. O sea que si ese río se seca, ya fuimos, ¿sí o no? Sonamos acá en Lima, ¿no? Así es, pues. Ese es el llamado Huayco andino. Pan sin libertad. Pan sin libertad. ¿Por qué dicen pan sin libertad? Por un lado, carita feliz, hay prosperidad económica. Así que por un lado tenemos prosperidad económica. Prosperidad económica. Bueno, Odría aplicó pues una economía liberal
economía de libre mercado, libre comercio, ley de la oferta y la demanda, abrimos el mercado a los países extranjeros, ¿ya? Ley de la oferta y la demanda, ya no hay subsidios, nada, ¿sí o no? Nada, economía totalmente abierta, liberal. Además, habrá grandes inversiones mineras. ¿Qué fue eso? Habrá grandes inversiones mineras, sobre todo en Estados Unidos, bueno, dio códigos de minería, códigos de petróleo, donde se da mucho beneficio a las empresas que inviertan en minas y en petróleo, bajos impuestos, ¿no? Para que vengan a invertir. Y así llegaron grandes empresas mineras norteamericanas como la Southern para explotar cobre, la Marcona Mining para explotar hierro, etcétera, ¿no? Así grandes inversiones mineras en el Perú. Y además va a haber más exportaciones. ¿Por qué va a haber más exportaciones? Por la guerra de Corea. Así que más exportaciones por la guerra de Corea. Bueno, seguramente ya el colega de HU te va a explicar la guerra de Corea, entre la Corea del Norte comunista y la Corea del Sur capitalista, ¿no? Ahí te va a explicar esa guerra. Esa guerra duró 3 años de guerra. ¿Y eso qué ocasionó? Mayor demanda de materias primas. Mayor demanda de materias primas. Mayor demanda, mayor precio. Así es, la exportación de materia prima se incrementó en 300%. 300%. Entonces, eso originó más demanda, más precio, más plata para Perú, pues no, más plata para Perú. Así que el Estado tiene harto, pero harto dinero, producto de las exportaciones de materia prima por la guerra de Corea, ¿no? Así que Odría tiene plata, ¿no? Por eso que Odría hizo un montón de obras, pues, ¿no? Un montón de obras, un montón de construcciones hizo Odría porque hay harto dinero. Pero por otro lado, en su gobierno hay represión política. Represión política. No permite oposición. No permite oposición. Se promulga la Ley de Seguridad Interior. Ley de Seguridad Interior. Esto restringe libertades. ¿Ya? Esto restringe las libertades. No hay libertad de opinión. Tú no puedes opinar lo que quieras. No puedes cuestionar al gobierno. No hay libertad de prensa. O sea, el periódico no puede escribir contra el gobierno. No se permiten manifestaciones. Nada, nada, ¿no? Hay un fuerte control policial. Hay un ministro, Esparza Sañartu. Y este ministro tiene espías por todos lados. Espías metidos en universidades, sindicatos, en todas partes, ¿no? Espiando. Y si por ahí alguien está conspirando contra el gobierno, es arrestado. Es arrestado, interrogado, torturado, encarcelado. Así que no hay ningún tipo de libertades. Nada. Y el partido más perseguido va a ser el APRA, bueno. El APRA, los apristas van a ser los más perseguidos. En las cárceles estaban llenas de presos políticos. Así es, mayormente las cárceles eran presos políticos opositores al gobierno. Presos políticos opositores al gobierno, sobre todo apristas y comunistas. Apristas y comunistas. Y a los apristas los presentaban como terroristas. Terroristas, ¿no? El APRA aparecía como terroristas, con cuchillo, con dinamita, con ojo de loco, destruyendo. Y los militares aparecen como los defensores de la patria, ¿no? De la familia, de los valores. ¿Ya? Entonces, así que no hay ningún tipo de, no se permite ningún tipo de oposición. Cualquier persona que cuestione al gobierno, arrestado, arrestado. Hay agentes del gobierno metidos en todas partes, ¿no? Escuchando si hay por ahí alguna
¿no? Alguna confabulación contra el gobierno, ¿no? Cualquier manifestación de protesta, huelga, reprimidos violentamente por la policía. Así que era una dictadura, ¿no? Una dictadura, lo que era el gobierno de Odría. Por eso se le llama pan sin libertad, porque hay prosperidad económica, pero no hay libertades, ¿no? Hay prosperidad económica, pero no hay libertades, por eso que es pan sin libertad, ¿eh? Así le dicen a su gobierno, de Odría. Bueno, y le decían a Odría, ¿no? Oye, Odría, pero ¿por qué no hay libertades, no? ¿Por qué dictadura? Él dijo, la democracia no se come, dijo, ¿no? La democracia no se come, o sea que la democracia no te ha de comer. La democracia no te ha de comer, decía Odría, ¿no? Porque en la época de Bustamante y Rivera había democracia, pero no hay comida, pero no hay hambre, ¿no? Misios. En su gobierno hay dictadura, pero hay comida, ¿sí o no? Hay comida, el pueblo tiene para comer. Hay trabajo, la gente gana bien, ¿no? Por eso decía, la democracia no se come. Bueno, Odría, para ganarse al pueblo, Odría va a tomar una serie de medidas sociales. Medidas sociales para ganarse al pueblo. Por ejemplo, los trabajadores. Los trabajadores tendrán seguro, tendrán gratificación, tendrán vacaciones. Los trabajadores, seguro, gratis, vacaciones. También se crea el Ministerio de Trabajo para que defienda los derechos laborales de los trabajadores, pues, ¿no? Ahí el trabajador puede ir a denunciar a esos empresarios abusivos que no le quieren reconocer sus beneficios laborales, ¿no? Ministerio de Trabajo para defender los derechos de los trabajadores. La mujer, las mujeres, ¿qué le dio a las mujeres? El voto presidencial. Así es. Voto presidencial. Así que las mujeres ahora tienen derecho a votar en elecciones presidenciales. Al pueblo, ¿qué le dio al pueblo? Al pueblo le dio grandes hospitales y colegios. Grandes hospitales y colegios, las llamadas GUE. Las GUE, grandes unidades escolares, enormes colegios, ¿no? Grandes colegios con cancha de fútbol, vóley, básquet, ¿no? Hasta piscina tenían algunos. Auditorios, biblioteca, laboratorios de química, ¿no? Grandes colegios, pues, ¿no? Para que estudien los hijos del pueblo. Excelentes profesores, bien pagados, ¿eh? El Estado les pagaba bien, y como les pagaba bien, había excelentes profesores intelectuales, ¿no? Bien preparados. Al estudiante le daban su uniforme, les daban su desayuno, ¿no? Sus útiles, todo le daban, ¿no? Así era, pero Odría hizo bastante por la educación, ¿eh? Bastante por la educación. Ya después con Velasco se deterioró, ¿no? Pero Odría fue el presidente que más hizo por la educación, ¿eh? Y también habrá mucha ayuda social. Al pueblo le van a dar ropa, al pueblo le van a dar alimentos, al pueblo le van a dar medicinas, ¿no? Bastante ayuda social al pueblo, ¿no? Para tener apoyo popular, pues, apoyo. La gente económicamente estaba bien. No hay democracia, no hay libertades, pero económicamente estamos bien. Hay trabajo, la gente gana bien, comen bien, 4 alimentos al día, porque la moda es 4 alimentos al día, desayuno, almuerzo, lonche y cena, ¿no? Los que son de origen antiguo, 4 alimentos, desayuno, almuerzo, lonche y cena. Los que son generación moderna, desayuno, almuerzo y en la noche lo que encuentres, ¿no? Sí, pues, si no, toallinomen.
¿no? Así es, pues. Entonces la gente come bien. Por eso que Odría tenía bastante apoyo popular. Bueno, Odría también fundó el CAEN. El CAEN. Y el CAEN es el Centro de Altos Estudios Militares. CAEN. Centro de Altos Estudios Militares. Donde los militares reciben preparación intelectual, economía, política, realidad nacional, ¿no? O sea, una preparación intelectual. ¿Está claro? No como en la escuela militar de Chorrillos, ¿no? En la escuela militar de Chorrillos te preparan para la guerra, estrategia militar, ¿no? Acá no. Preparación intelectual. Y de aquí salieron militares reformistas. Así que de acá van a surgir militares reformistas, militares que quieren hacer cambios, quieren modernizar el Perú, quieren cambiar las viejas estructuras económicas feudales por estructuras económicas capitalistas, ¿no? ¿Ya? Saldrán militares como Velasco, ¿no? Como Velasco, militares que harán el gobierno del revolucionario de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que veremos más adelante. Así que esos militares que harán las reformas eran militares que salieron del CAEN, fundado por Odría. Bueno, va a haber elecciones. Elecciones en el año 56. Elecciones para elegir presidente en el año 56. Acá se produce lo que se llama el Pacto de Monterrico. Pacto de Monterrico. Porque se realizaron en la casa de Odría en Monterrico, ¿no? Casa de Odría en Monterrico. Pacto de Monterrico. En este Pacto de Monterrico, entre Prado, Odría, y también participó el APRA, ¿no? El APRA. Bueno, representantes del aprismo, ¿no? Ramírez del Villar. Se reunían en la casa de Odría en Monterrico. ¿Está claro? El acuerdo era Prado, APRA. Prado, APRA. El APRA le va a dar su voto a Prado. O sea, el aprismo votará por Prado y el aprismo es un partido perseguido, ilegal, pero tiene bastante apoyo popular. Bastante apoyo popular. Los trabajadores, muchos son apristas y votan por el que el partido diga, pues, ¿sí o no? Si el partido dice voten por él, votan por él. Son fieles, partidarios, que obedecen a su partido, ¿no? Como los partidos de antes, pues, ¿sí o no? Sí, los partidos de antes, partidos con ideología, ¿no? Ahora ya es cochinayo. Entonces, son apristas, que obedecen a su partido y lo que el partido diga, ¿no? Y hay mucho apoyo de la clase trabajadora al aprismo. Entonces, Prado negocia con los apristas, el voto aprista. Y cuando Prado sea presidente, el APRA, ¿qué tendrá? Legalidad. Legalidad, ¿no? Legalidad. ¿Ya? Legalidad. Así que ese fue el arreglo. Apristas votan por mí y cuando yo sea presidente ustedes serán legales y no serán perseguidos. Y también Prado negocia con Odría. Y lo que quiere Odría es impunidad. Es lo que quiere Odría, impunidad. Le dice a Prado, mira, no quiero que me investiguen, ¿eh? Porque, bueno, Odría tiene muchos anticuchos, como dicen, ¿no? Se ha enriquecido, tiene un montón de propiedades. Además tiene denuncias de derechos humanos, ¿no? Asesinatos, ¿no? Entonces dice, no quiero que me investiguen. No quiero que me investiguen. Si me investigan, mando al diablo las elecciones. Y sigo siendo presidente. Y entonces Prado, bueno, aceptó, dijo, está bien, no te vamos a investigar, ¿no? No te vamos a investigar. Para que Odría se vaya de la presidencia tranquilamente, ¿no? Entonces Prado le ofrece a Odría impunidad.
impunidad para que Odría se retire de la presidencia, ¿no? Entonces, Prado, con el acuerdo con el APRA, logró el voto aprista y fue presidente. Y tuvo legalidad. El APRA fue legal, no fue perseguido. Y Odría no se metió, no hizo nada, y Prado asumió la presidencia, ¿no? Tranquilamente, y Odría tuvo impunidad. O sea, no fue perseguido, no fue enjuiciado, nada. No hubo ninguna acusación contra Odría, ¿no? Así que estos fueron los acuerdos que hizo Prado con el APRA y con Odría, y así Prado podrá asumir la presidencia del Perú por segunda vez, ¿no? Por segunda. Pero ese gobierno de Prado ya es tema de la próxima semana. Bueno, y ese es lo más importante después del ochenio de Odría. Bueno, ¿está claro, amiguitos? ¿Está claro? Sí, ¿Han profesor. entendido? Sí, profesor. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Todo conforme? Muy bien, listo. Vamos a ver entonces las clavecitas para terminar esto. Ahora sí, yo encontré mi lente. Ya, muy bien. Vamos a ver entonces las clavecitas. A ver, ¿dónde están las clavecitas? ¿Dónde está por acá? Aquí está. Muy bien, vamos a ver. La respuesta número 1, ¿cuál es? Enano, ¿no? Proyecto ICI. Enano. La 2, enano. La 3, avión. 4, beso. 5, beso. 6, avión. 7, casa. 8, dedo. 9, casa. 10, dedo. 11, enano. Y 12, enano. ¡Listo! Bueno, amiguitos, aquí nos quedamos entonces. La próxima semana ya hablaremos del segundo gobierno de Prado, Belaúnde y Velasco, ¿no? La próxima semana ya nos tocará sobre el presidente Velasco Alvarado, ¿ya? Listo, cuídense mucho. La próxima semana estamos viendo, ¿ya? Hasta luego. Muchas